Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que sinceramente parece sacada del guión de un trepidante thriller de Hollywood. Totalmente. Una película de acción en toda regla. Sí, pero que es pura y dura realidad. Estamos hablando de una operación militar milimétrica, la caída de uno de los capos más buscados del planeta y, bueno, como consecuencia directa de esto, la paralización casi absoluta de la mitad de México. Hmm. Un evento que sin lugar a dudas marca un antes y un después en la geopolítica criminal contemporánea, desde luego. El epicentro de todo este ceísmo tiene una fecha y un nombre propios, el 22 de febrero de 2026, el día en que murió Nemesio Ceguera Cervantes, mundialmente conocido como El Mencho. Y para armar este complejo rompecabezas, hoy contamos con una auténtica montaña de fuentes sobre la mesa. Madre mía, la cantidad de documentos que hemos revisado. Ya te digo, hemos cruzado informes oficiales de seguridad del Gobierno de México, reportes de inteligencia que se han ido filtrando a lo largo de los años, despachos de agencias internacionales y artículos sumamente detallados de medios como Infobae, Publimetro, OFCS Report y varios análisis exhaustivos sobre dinámicas criminales. Eso es. Y la misión de este análisis a fondo no es, no queremos simplemente hacer una crónica policial o un recuento morboso del minuto a minuto de los disparos. No, para nada. Para quienes nos escuchan, lo que buscamos hoy es entender la anatomía completa de un imperio criminal del siglo XXI. Queremos comprender por qué eliminar al líder máximo, al equivalente a un director general de una inmensa corporación multinacional ilegal. Al CEO, básicamente. Exacto, al CEO. Porque eliminarlo no significa en absoluto el colapso de la empresa. Vale, vamos a desgranar esto. Porque resulta innegable que para entender el desenlace en las zonas boscosas de Jalisco, primero hay que viajar al principio de todo, a los campos de Michoacán. Es un punto de partida fundamental, porque el origen de esta figura moldea por completo su estilo de liderazgo y su capacidad de supervivencia. Nemesio Ceguera nació en 1966 en Naranjo de Chila. Una zona muy rural, ¿verdad? Sí, una zona rural, agrícola y muy humilde del estado de Michoacán. Su historia criminal no comenzó en despachos de lujo ni en mansiones, sino vigilando plantaciones de aguacate y campos de marihuana desde que era apenas un adolescente de 14 años. Fíjate, con 14 años. Claro, tras haber abandonado la escuela primaria. Es un inicio marcado por la supervivencia pura y dura en el eslabón más bajo de la cadena. Es una barbaridad de contraste. Pensar que alguien que empezó cuidando aguacates terminó teniendo una recompensa sobre su cabeza de $15 millones por parte del gobierno de Estados Unidos. Resulta chocante. Es un salto abismal. La documentación muestra que, en los años 80, emigró de forma irregular a California, buscando escalar en este mundo. Allí no era el gran líder, sino que utilizaba múltiples alias, como Rubén Ávila o José López Prieto. Fue arrestado varias veces. De hecho, una de ellas fue en 1992, ¿no? Eso es, en 1992 junto a su hermano Abraham, alias Don Rodo, por gestionar una red de distribución de heroína. Cumplió condena, fue deportado, pero es evidente que esa experiencia en Estados Unidos le sirvió para entender cómo funcionaban las redes internacionales desde muy joven. Y no se trataba solo de ambición desmedida o de simple fuerza bruta, que a menudo es el error de cálculo al analizar a estas figuras. La clave de su ascenso fue una mentalidad profundamente estratégica. Sí. Al regresar a México, tras ser deportado, hizo un movimiento que resulta paradójico pero brillante desde el punto de vista táctico. Se infiltró en las fuerzas del orden. Tela con eso. Ejerció como policía local, si no me equivoco. Efectivamente, ejerció como policía en los municipios jaliscienses de Cabo Corrientes y Tomatlán. Este breve paso por la policía no fue una búsqueda de redención, ni mucho menos. Fue un máster acelerado. Claro, conoció al enemigo desde dentro. Justo. Le otorgó un conocimiento táctico de primer nivel. Aprendió sobre contrainteligencia, entendió cómo se coordinaban las patrullas y sobre todo cómo operaba el Estado. Poco después abandonó el uniforme, cruzó la línea definitivamente y se unió al Cártel del Milenio, donde empezó a tejer alianzas que serían imprescindibles. Me llama poderosamente la atención esa capacidad para infiltrarse. Pero, leyendo los informes, hay una alianza en particular que parece ser el verdadero catalizador, la que cambia el rumbo de la historia criminal de México. Y no fue un pacto entre pistoleros, sino algo mucho más íntimo.
Lo fascinante aquí es cómo un vínculo personal se transformó en la piedra angular de un imperio transnacional. Su matrimonio con Rosalinda González Valencia no fue una simple unión sentimental. Desde una perspectiva analítica, fue una auténtica fusión corporativa. Una fusión de manual. Rosalinda pertenecía a la familia conocida como los Queenies. Este no era un grupo de choque, era un grupo con un músculo financiero formidable. De repente, la capacidad operativa, el conocimiento táctico policial y la brutalidad de Oseguera se combinaron con una red de lavado de dinero internacional. Empresas fantasmas, cuentas bancarias. Exacto, un poder económico de altísimo nivel. Una verdadera fusión entre el capital puro y la Fuerza Armada. Y el punto de ebullición de esta nueva corporación llega en 2010. Los documentos señalan que tras la muerte del capo Ignacio Nacho Coronel, el cártel del Milenio se fractura de cuajo. Se desata una guerra interna despiadada. Despiadada, de la cual emergen dos facciones rivales. Oseguera se pone al frente de un grupo de choque hiperviolento llamado Los Matacetas. Este grupo, tras aniquilar a sus rivales y consolidar el control en el occidente de México, decide someterse a un lavado de cara. Un rebranding macabro, la verdad. Tal cual, un rebranding, y rebautizarse con un nombre que pronto infundiría terror a nivel global. El Cártel Jalisco Nueva Generación, o CJNG. Y desde ese preciso momento, la expansión fue vertiginosa y sostenida. Pasaron de ser un brazo armado con influencia local a una organización transnacional. Dieron el salto. Empezaron a dominar la logística global, desde la importación de precursores químicos desde Asia para fabricar drogas sintéticas como la metanfetamina y el fentanilo, hasta el control de las rutas hacia las calles de Estados Unidos y Europa. Y con un poder de fuego brutal. Acumularon un arsenal que en múltiples ocasiones superaba con creces al de las propias autoridades policiales locales y estatales. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque damos un salto hasta febrero de 2026, el momento del operativo que culminó con su caída. Resulta innegable al leer los reportes oficiales que no estamos hablando de un tiroteo casual en un control de carreteras. ¿Cómo logra andar con un hombre que lleva años siendo un fantasma para las agencias de inteligencia de medio mundo? Fue el resultado de un desgaste y de una paciencia estratégica extrema. Según los reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la cacería se resolvió por un minucioso y prolongado trabajo de inteligencia militar. Que venía de lejos, además. Sí. Los documentos de inteligencia, algunos de los cuales habían sido filtrados ya desde 2022 por el colectivo Guacamaya, indicaban que el líder criminal no usaba teléfonos, no se exponía en redes. Pero tenía un punto vulnerable, su círculo sentimental. El clásico talón de Aquiles. Eso es. El rastreo no fue directo hacia él, sino hacia un operador logístico de extrema confianza, encargado de trasladar a una de sus parejas sentimentales, Guadalupe Moreno Carrillo. Y tirando de ese hilo, el 20 de febrero, la inteligencia militar detecta que este colaborador traslada a la mujer a un complejo de cabañas aisladas en Tapalpa, en el estado de Jalisco. Y para hacernos una idea del terreno, Tapalpa no es una zona urbana de fácil acceso, es una región montañosa, densamente boscosa. Un terreno ideal para ocultarse. Pero una pesadilla táctica para un asalto. Al día siguiente, el 21 de febrero, ella abandona el lugar, pero la vigilancia tanto electrónica como sobre el terreno confirma que el objetivo se ha quedado allí, protegido por un anillo de seguridad sorprendentemente reducido. Y ese fue el instante crítico de toma de decisiones para el alto mando militar. El principio dictaba que quien planea, ejecuta. Así que las Fuerzas Especiales del Ejército y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional preparan el asalto en un tiempo récord. La clave fue el sigilo, claro. Absoluto. No movilizaron tropas masivamente desde bases cercanas para no perder el factor sorpresa, sabiendo que el cártel tiene informantes en todas partes. Mantuvieron a las unidades de asalto en estados aledaños hasta el último segundo. Menudo despliegue. Y cuando finalmente se lanza la operación, en la madrugada del 22 de febrero, la escala es inmensa. 3 componentes sincronizados. Un cerco terrestre para evitar huidas, un componente aeromóvil con 6 helicópteros para la inserción de tropas de élite y la extracción rápida, y todo apoyado por aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, vigilando el espacio aéreo. Una operación perfecta sobre el papel. Pero cuando las fuerzas federales rompen el perímetro de las cabañas en Tapalpa, lo que se encuentran no es resistencia convencional. Se desata el infierno.
Un infierno sostenido por armamento de grado militar. Los reportes operativos indican que los escoltas del cártel abrieron fuego no solo con rifles de asalto, sino con granadas de fragmentación y lanzacohetes. Madre mía. De hecho, se incautó armamento calificado como blindicide. Para entender la magnitud, un arma blindicide es un lanzacohetes antitanque, diseñado específicamente para perforar blindaje militar pesado. Una locura para estar en medio de un bosque. También usaron un lanzacohetes RPG de fabricación rusa, exactamente el mismo modelo de arma que este cártel utilizó en 2015 en Villa Purificación para derribar un helicóptero militar en pleno vuelo. Un evento trágico que dejó 9 soldados muertos y que marcó profundamente la memoria del ejército mexicano. En ese primer choque frontal, que los comunicados describieron con la fría etiqueta de muy violento, mueren 8 presuntos delincuentes. Sin embargo, en medio del humo y el caos, el líder criminal logra escapar de la estructura principal. Aprovecha el conocimiento del terreno y huye hacia la espesa zona boscosa contigua, respaldado por su escolta más cercana, intentando romper el cerco terrestre. Pero las fuerzas especiales ya habían anticipado esa posibilidad. Establecen un segundo cerco de contención y comienza una persecución a pie entre la maleza. Al verse acorralados, los guardaespaldas vuelven a disparar con todo lo que tienen. Logrando incluso impactar el fuselaje de uno de los helicópteros. Sí, el que daba apoyo táctico, obligándolo a realizar un aterrizaje de emergencia en el municipio cercano de Sayula. Afortunadamente, ese aterrizaje se saldó sin bajas militares. Es precisamente en este segundo intercambio de fuego cruzado en mitad del bosque donde el objetivo principal resulta herido de extrema gravedad, junto a 2 de sus hombres de confianza. La tensión en ese instante debió ser absoluta. El personal de sanidad militar evalúa la situación y solicita una evacuación médica aeromóvil de urgencia. Y aquí los documentos oficiales hacen un matiz que es crucial para la historia. El objetivo no murió abatido en el bosque. No. Fue subido al helicóptero con vida, formalmente en calidad de detenido. No obstante, dada la devastadora gravedad de las heridas de combate, falleció en pleno vuelo. Y es en ese vuelo donde se toma una de las decisiones estratégicas más críticas de toda la operación. Las autoridades sabían perfectamente quién acababa de fallecer en esa camilla. Aterrijar en Guadalajara, la capital de Jalisco y bastión absoluto del cártel Jalisco. Habría sido un suicidio táctico. Totalmente. Existía un riesgo altísimo de que el grupo criminal lanzara una ofensiva masiva a sangre y fuego contra el hospital o la base aérea para recuperar el cuerpo de su líder. Una decisión brillante, la verdad. Desviar la ruta del helicóptero hacia el Aeropuerto Internacional de Morelia. Y hay que darle contexto geográfico a esto. No es cruzar un par de calles, es cambiar completamente de estado, mover el epicentro hacia Michoacán para despistar a un ejército privado que ya estaba empezando a movilizarse por las carreteras. Desde luego. Desde Morelia, un avión militar traslada los restos directamente a la Ciudad de México, al corazón institucional del país, donde instalaciones seguras de la Fiscalía confirman la identidad mediante pruebas genéticas innegables. Además, hay un detalle paralelo en esa misma jornada que evidencia la planificación del Estado. Mientras ocurría el caos en Tapalpa, en otra operación simultánea en el Grullo, Jalisco, comandos paracaidistas logran abatir a Hugo César Macías Ureña, alias el Tuli. Otro peso pesado. Exacto. Este individuo no era un pistolero más de la organización, era un cerebro logístico, un operador financiero clave, considerado la mano derecha en la región. Las comunicaciones interceptadas revelaron que este sujeto estaba ofreciendo 20.000 pesos por cada soldado asesinado. Su eliminación simultánea fue un ataque directo al sistema nervioso de la organización. Buscando cortar el flujo de dinero y las órdenes a las células de choque. Pero a pesar de este intento de descabezar la cúpula financiera y operativa de un solo golpe, la reacción demostró que la bestia criminal seguía respirando y sobre todo seguía organizada. Las primeras filtraciones y rumores sobre la muerte del capo en redes sociales actuaron como un detonador absoluto. Fue instantáneo. En cuestión de horas, medio país pareció arder simultáneamente. El reporte oficial contabilizó 85 bloqueos en carreteras federales, afectando al menos a 11 estados. Aunque métricas independientes elevan esa cifra a más de 20 entidades federativas, experimentando algún grado de caos. Lo que vimos fue una demostración apabullante de poder descentralizado. Estos llamados narcobloqueos no son actos de vandalismo aleatorio motivados por la rabia. Son tácticas de insurgencia paramilitar diseñadas específicamente para colapsar la logística y la movilidad del Estado.
Las imágenes eran de película de terror. Las fuentes muestran imágenes desoladoras, un hipermercado Costco completamente envuelto en llamas, en Puerto Vallarta, ataques coordinados a decenas de tiendas de conveniencia y sucursales del Banco del Bienestar en los estados de Guanajuato y Zacatecas. El saldo humano fue trágico, con decenas de miembros de la Guardia Nacional asesinados en ataques de represalia directa. El impacto en la economía y la vida civil fue instantáneo. En Guadalajara, una metrópoli de millones de habitantes, el transporte público se paralizó de golpe. Universidades y colegios ordenaron a los alumnos refugiarse. A nivel internacional, aerolíneas como Air Canada, Delta y United Airlines cancelaron de cuajo decenas de vuelos, dejando a miles de turistas varados. Y el sector agrícola también sufrió. Y incluso la industria agrícola. La APM, la Asociación de Exportadores de Aguacate, suspendió todas sus actividades. Hay que entender que en Michoacán el aguacate es el oro verde, una industria multimillonaria que emplea 35.000 trabajadores y que el cártel extorsiona sistemáticamente como una línea de negocio paralela. Frenar esa industria es frenar el motor económico de la región. Y aquí, en este clima de parálisis, entra en juego un elemento tremendamente perturbador de la guerra asimétrica moderna, la conocida como infodemia. La guerra psicológica. Exacto. El caos físico en las carreteras estuvo acompañado milimétricamente por un caos digital coreografiado. El cártel no solo usó balas e incendios, usó la desinformación tecnológica como un arma táctica de primer nivel. Distribuyeron imágenes generadas por inteligencia artificial, ¿no? Sí, imágenes hiperrealistas que mostraban supuestos aviones comerciales en llamas en las pistas del aeropuerto de Guadalajara. Circularon audios falsos, pero extremadamente convincentes a través de grupos de WhatsApp ordenando toques de queda bajo amenaza de muerte inminente. Es una guerra psicológica de manual. Lo que buscaba el Departamento de Relaciones Públicas del cártel, por llamarlo de alguna manera, era sembrar el pánico absoluto y demostrar a la población que, a pesar de la caída del jefe supremo, la maquinaria seguía operando en piloto automático. Detenernos a reflexionar sobre esto resulta vital para quienes nos escuchan. Estoy de acuerdo. Demuestra que no estamos analizando a simples pandillas callejeras. Estas estructuras operan como megacorporaciones multinacionales. Tienen un departamento de recursos humanos que recluta constantemente, un departamento de logística, asesores financieros y protocolos de actuación ante crisis que se activan de forma instantánea. La analogía corporativa es la más precisa para entender este fenómeno. Estoy convencida. Cuando el director ejecutivo de una inmensa compañía transnacional fallece repentinamente, las fábricas en Asia no dejan de producir, los barcos de mercancías no se hunden y las cadenas de suministro globales no se evaporan mágicamente. Los mandos intermedios asumen el control. Siguiendo planes de contingencia preestablecidos, efectivamente. En este contexto criminal, la violencia coordinada, los bloqueos y la infodemia sirvieron para emitir un mensaje contundente. Nuestra red de distribución de estupefacientes y nuestro ejército privado siguen completamente intactos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si el Estado logró la victoria táctica que llevaba más de una década persiguiendo, pero la organización responde paralizando medio país con una eficiencia aterradora, ¿estamos ante la ilusión de un colapso criminal? Si conectamos esto con el panorama general y la extensa historia reciente del crimen organizado en América Latina, encontraremos un patrón innegable. Múltiples analistas de seguridad han estudiado a fondo este fenómeno y lo definen como la falacia de la estrategia de descabezamiento. Interesante término. Con el flujo de cocaína desde Colombia, las capturas de capos en México a lo largo de los años no han detenido el narcotráfico, simplemente han provocado reconfiguraciones temporales del mapa de poder. Tienen rutas desde Asia para el fentanilo hasta Sudamérica para la cocaína. Pero claro, al escuchar esto cabe preguntarse de forma natural, si los órganos de inteligencia del Estado sabían perfectamente que el mercado no iba a colapsar, ¿por qué invertir tantos recursos y arriesgar tanto en una operación de alto perfil como la de Tapalpa? Porque existe una necesidad de mantener la legitimidad del monopolio de la fuerza. El Estado no puede permitir que existan figuras intocables. Y por otro lado, hay que analizar la reacción del cártel de manera fría e imparcial. La violencia de esos días de febrero no fue un caos irracional ni un berrinche producto de la desesperación. Es violencia estratégica.
para mandar un mensaje. Al incendiar vehículos de empresas transnacionales y enfrentarse abiertamente a la Guardia Nacional, las células del cártel estaban mandando un doble mensaje de disuasión. Le decían al Estado que su capacidad de fuego sigue intacta y que el coste de perseguirlos es la parálisis económica. Y a sus rivales también, supongo. Sobre todo, enviaban una advertencia brutal a los cárteles rivales. No estamos débiles, no intenten aprovechar este momento para apoderarse de nuestras rutas logísticas. Y en medio de todo este tablero de ajedrez violento, no podemos ignorar la partida geopolítica del más alto nivel que se juega en los despachos entre México y Estados Unidos. Las fuentes que hemos revisado destacan los comunicados diplomáticos cruzados en las horas posteriores al operativo. Mantener este equilibrio es caminar sobre el filo de una navaja. Totalmente. La cooperación de inteligencia y el intercambio de información satelital y de comunicaciones entre ambos países fue un factor reconocido. Sin embargo, resulta muy interesante observar cómo el gobierno de la presidenta de México manejó la narrativa pública. Cierto. Se presentó, ajustándose a la realidad operativa sobre el terreno, como un triunfo absoluto y exclusivo de las Fuerzas Armadas mexicanas. Se dejó meridianamente claro en las ruedas de prensa que no hubo ninguna presencia de tropas o agentes estadounidenses operando físicamente en suelo mexicano. Es una postura institucional diseñada para calmar las sensibilidades políticas internas respecto a la soberanía. Un logro que visto desde fuera responde a una presión internacional inmensa, especialmente recordando que a este cártel se le responsabiliza de gran parte del tráfico internacional de fentanilo. El Estado mexicano se anota un éxito policial histórico, comunicándolo desde una postura estrictamente neutral, descriptiva y soberana, lo cual le otorga un respiro diplomático valiosísimo frente a las demandas de sus socios comerciales. Pero, aunque las felicitaciones diplomáticas fluyan por los canales oficiales, los analistas de inteligencia son plenamente conscientes de que la verdadera prueba comienza el día después. Como mencionamos antes, eliminar al líder no altera los fundamentos macroeconómicos del mercado negro. La oferta y la demanda. La demanda global de estupefacientes en los países consumidores no desaparece por una operación militar. Los miles de millones de dólares en incentivos económicos siguen sobre la mesa, listos para quien logre consolidar el control de las rutas. Para ir cerrando este análisis a fondo, la recapitulación de los documentos es contundente. El 22 de febrero de 2026, las instituciones del Estado asestaron el golpe táctico más importante de la década al abatir a un objetivo prioritario de talla mundial. Demostraron una capacidad de inteligencia sostenida y un despliegue militar formidable en las agrestes montañas de Jalisco. Un éxito operativo indiscutible. Sin embargo, la vasta infraestructura de lavado de dinero, las rutas internacionales de precursores, el armamento pesado y el inmenso mercado ilícito que sostiene a este imperio multinacional permanecen operando en las sombras. La maquinaria perdió a su arquitecto principal, pero los engranajes siguen girando a la perfección. Esto plantea una pregunta importante y completamente nueva si miramos hacia el futuro, basándonos en cómo vimos evolucionar los acontecimientos. Hemos hablado extensamente de cómo el cártel utilizó la inteligencia artificial y la desinformación en redes sociales para sembrar el caos y paralizar infraestructuras civiles como aeropuertos y el transporte público durante la crisis. Sí. Si una organización criminal paramilitar ya posee la capacidad tecnológica y el talento humano para orquestar ataques cibernéticos de desinformación masiva, ¿qué pasará en la próxima década? ¿Qué ocurrirá el día que estas megacorporaciones del crimen decidan dejar de quemar camiones en las carreteras y comiencen a hackear la red eléctrica nacional, los sistemas bancarios o las bases de datos de seguridad del Estado? Sería un escenario devastador. Quizás estemos presenciando el fin de la guerra contra las drogas tradicional a base de tiroteos y el inicio de una era de ciberguerra corporativa en la sombra, donde la amenaza ya no es solo territorial, sino digital y sistémica. Es un escenario que merece una profunda reflexión. Una reflexión final que, francamente, pone los pelos de punta y abre un horizonte de desafíos sin precedentes para la seguridad nacional e internacional. Es el tipo de perspectiva que cambia por completo la forma en que entendemos estas noticias. Gracias por acompañarnos en este recorrido detallado. Esperamos que este espacio sirva para cuestionar la información rápida, ir siempre más allá de los titulares de última hora y buscar el contexto completo que nos permite comprender los grandes y complejos movimientos de nuestro tiempo. Hasta el próximo análisis a fondo.